Buenas tardes, que Dios les bendiga. Aquí estamos en su programa, estudiemos juntos la La Biblia. Biblia. Con un poquito de tos ahí, Virgilio. No tosas. Aquí estamos estudiando la Biblia juntos, así que espero que la estudien junto con su familia, con sus hermanitos, su tía, su prima, El gato, el gato, el perro. perro, a todos los que estén ahí en su casita. Y pues vamos a estudiar ahora números 15. Vamos a ver las leyes sobre las ofrendas. Y ya vimos en números 14 la rebeldía de los israelitas contra Jehová. Así que espero que hayan visto el video anterior, el números 14, y que vean los otros capítulos, ¿verdad? Que estudien los otros capítulos, empiezan desde el principio. Acuérdense que estamos desde el principio, desde Génesis, y vamos en números, así que también acuérdense de compartirlos con sus parientes, con sus vecinos, etcétera, ¿verdad? Y díganles que estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Todos aprendemos juntos, no que sepamos más que ustedes, un poquito nomás, a lo mejor, como dice Virgilio, pero todos aprendemos, ¿verdad? Después ustedes van a saber más que otros, así nos vamos yendo, ¿verdad? Que todos vamos aprendiendo. Lo importante es que tenga su corazón dispuesto para aprender, para conocer de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios es, y que Dios ha inspirado su palabra para darnos a conocer su palabra, su voluntad, su amor, sus juicios, su carácter, todo, ¿verdad? Así que, pues aquí estamos. Espero que oren por nosotros, que estén orando por nosotros. Pues Virgilio fue a un campamento, y antes de eso también hubo algunas cosas que pues no habíamos podido hacer los videos, pero pues gracias a Dios aquí estamos. Así que oren por nosotros para que podamos hacerlos más seguidos, y pues disfruten ustedes de estos videos. Acuérdense lo que dice Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Pues bien. ¿Cómo te fue en el REC? ¿Qué sí, es eso? Van a decir. A propósito de eso, el REC, bueno, son las iniciales, ¿no?, de un programa establecido para varones de la iglesia, o varones que aún no están en la iglesia, pero quieren tomar un desafío preparado por la iglesia. Y REC significa reto extremo de carácter. Entonces hay en diferentes partes del mundo, sobre todo aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en otros países, no en todos los países, pero en otros lugares también hay. Y es un reto, ¿no? Es precisamente eso, un reto. Y pues muchos sentíamos que no íbamos a poder, y sin embargo lo logramos, terminamos. En esta vez que yo participé, yo era el mayor de todos, tengo 65 años, el que más se me acercaba de los senderistas, de los que fuimos por primera vez a ese programa. Tenía 54, creo. Así que pues yo era el mayor de todos los senderistas. Y pues había momentos, ¿no?, en que quería uno rendirse, porque sentía uno que no tenía fuerzas. Sin embargo, lo terminamos todos. Gloria a Dios. Ninguno hizo falta de terminar, todos terminamos. Como es algo preparado por la iglesia, hay mensajes a través de todos los 4 días que estamos participando, mensajes cortos de 10 minutos en los que se nos hace retos de hacer cambios en nuestra vida personal,
cambios en el trato a nuestra esposa, cambios en el trato a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, cambios personales que uno necesita hacer sus propios cambios dentro de su propio carácter. Y se nos habla, se nos dieron muchos mensajes. Y estuvo muy bien. El balance al final de cuentas fue positivo. Podemos poner ahí todo el cansancio, las lastimaduras que tuvimos y todo eso, pero al final la balanza se inclinó más hacia lo positivo que hacia lo negativo. Y volvimos con una mejor actitud, ¿no?, hacia todo lo que nos atañe a nuestra vida y a todo lo que se relaciona con nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Estamos más inclinados ahora a servir a nuestra congregación y a servir a nuestro Dios a través de lo que hacemos por nuestra congregación. Si alguno quiere participar en un REC de estos, un reto extremo de carácter, hay en YouTube puede encontrar algunos videos de lo que se hace en esos lugares. En esos videos no se presenta todo, se presenta digamos, los lugares donde participan, quienes van como servidores y quienes van como senderistas. Los que van como servidores son identificados como legendarios, los que vamos por primera vez somos identificados como senderistas y nos llevan caminando por diferentes lugares y es una experiencia muy buena, muy positiva. Entonces, los que quieran participar se puede encontrar información en YouTube y también, o sea, hay información en otras redes, pero es algo que pueden encontrar fácilmente en las redes sociales. Así que anímense. Si alguien quiere participar, si alguien quiere poner a prueba su carácter, ese es un buen lugar para participar. Sobre todo porque si usted es un hombre de fe y este es un campamento solo para varones, entonces si usted es un hombre de fe, aunque no esté yendo a la iglesia, usted cree en Dios, allí en ese REC va a recibir orientación acerca de su propio carácter y acerca de los planes de Dios que Dios tiene para usted en su vida. Así que busquen ahí Legendarios Sur de California. Y que me llamó mucho la atención que oí que los que no tienen papeles pueden tener papeles o algo así, o que pueden viajar a muchos lados. No, o sea, los que participan en esos campamentos pueden participar en cualquier lugar que esté disponible. Próximamente, no falta mucho, va a haber un campamento en Nevada, cerca de Las Vegas. También hay en Mexicali, dijeron. Y dijeron que hay uno en Mexicali y uno en Ensenada, me parece, o Rosarito. Entonces hay uno en Guadalajara, en Jalisco, hay en Centroamérica, hay en Sudamérica, hay me parece que en España también. Se inició esto en Centroamérica y pues se ha dirigido más hacia los varones de la iglesia de habla hispana, pero también hay participantes que hablan, digamos, inglés. Entonces, para ellos, bueno, se les da también su traducción. Pero ha crecido bastante. Ya hay más de 40,000 que ya han participado, que ya hemos participado y que ya
que ya formamos parte de ese grupo de los legendarios y podemos, con nuestra certificación, podemos participar en cualquier rec que haya y podemos ir hasta donde sea que esté alguno que queramos, que tengamos interés en participar en ese. Claro, tenemos que pagar nuestro propio viaje, nuestra propia inscripción, llevar nuestras propias, lo que queramos llevar como legendarios. Los senderistas tienen requisitos distintos a los legendarios, pero es buena la participación. Así que busque legendarios, por ejemplo, aquí en California, Legendarios Sur de California, y puede encontrar allí información acerca del lugar donde se hace esta actividad, que no está lejos de aquí donde vivimos. Nosotros vivimos en Barstow y se hace en las montañas de San Bernardino, aquí detrás de Barstow y detrás de Apple Valley. Entonces, una de las actividades fue pasar un arroyo que estaba pues como en un cañón, montaña por ambos lados, y andar caminando por un lado del arroyo, cruzar el arroyo y luego caminar por el otro lado, y tuvimos que pues meternos al agua y estaba bastante fría y pues a mí el agua fría, si me meto muy sin cuidado, sin mojarme primero, pues me causa problemas con los pulmones, con la garganta. Y eso fue lo que me quedó también de esa vuelta que hicimos. Me dio gripa y me quedó el catarro y la tos. Todavía tengo un poquito de tos, pero ya no es nada. Pero como les dije, al final de cuentas ponemos en balanza todo, y a pesar de las incomodidades y de lo que yo tuve, por ejemplo, los problemas de la gripa, el balance fue positivo, fue buenísimo. Entonces busquen, como les dije, Legendarios Sur de California, y ahí van a encontrar información, un poco más de información o videos relacionados a ese evento, a ese campamento para varones de la iglesia o varones de fe. Y este reto es algo que los ayudó más a ver ese propósito que Dios tiene en ustedes, ¿verdad? Como dijo un hermano que dice, ahora con esto, dice, yo siento que ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Amén, amén. Está muy bueno. Y sí, o sea, si yo que tengo 65 lo logré, usted que tiene 30 y tantos lo puede lograr con más facilidad. Y cómo te recibieron, ¿verdad? Con tanto gusto de que como vieron que pues eras el mayor y sí, pudiste lograrlo, gracias a Dios que todo el mundo me animaba, ya falta poco, ya casi llegamos. Era un sendero que iba cuesta arriba y pues a mi edad ya me cuesta trabajo, ¿no? Pero pasaba así junto a otros senderistas que estaban esperando que yo pasara, que yo fuera adelante. Querían que yo llegara primero. Y todos me decían, ánimo, ánimo, ya falta poco. Mi equipo me decía, vamos, Capi, se puede. Me pusieron como capitán del equipo. Y ya falta poco, Capi, vamos, adelante, sí podemos. Y luego los legendarios que estaban allá en la cima del monte, esperando que llegáramos, y hasta mi nombre conocían todos ellos. Virgilio, adelante Virgilio, ya estás aquí, adelante, te estamos esperando, tú puedes. Y fue una experiencia bien agradable porque
Nunca me habían echado porras tanta gente. Y al como el fin, pastor, como te felicitaba cada rato, ¿verdad? Que sí, decía que pensó que iban a durar más tiempo en llegar sí. y nada, O que sea, sí llegaron hicimos rápido. ese trayecto de subir ese monte, esa subida, ese sendero hacia arriba. Lo hicimos 2 veces. La primera fue cargando las mochilas pues, del camping. Y la segunda fue sin las mochilas. Se quedaron en el campamento y nosotros fuimos a pie. Pero el segundo día pues ya estábamos cansados del primero. Pero a pesar de eso, a pesar del cansancio y a pesar de todo, hicimos el recorrido en menos tiempo del que ellos esperaban. Ellos esperaban que fuera unas 4 o 5 horas y lo hicimos en menos de 4, como en 3 y fracción. Wow. Entonces fue algo especial. O sea, sí subimos, sí nos apoyamos todos unos a otros y había algunos pues que aunque eran más jóvenes, bueno, tenían sobrepeso y batallaron un poco. Pero todos, les aseguro que todos, sin excepción, quedamos contentos y satisfechos de esa experiencia. Es una experiencia inolvidable. Así que anímense. No lo vean como un desafío, véanlo como un campamento para varones en los que vamos a estar apoyándonos unos a otros, en los que vamos a estar dependiendo de nuestro Señor Jesús para que nos dé fuerzas en el camino, que vamos a estar siendo animados a que sigamos adelante, que nos van a estar viendo, nos van a estar cuidando. Todos los legendarios están cuidando de los senderistas, que no nos pase nada o que nos pase lo menos posible. Yo tuve un resbalón, me caí, me raspé mi espinilla y me curaron ahí, me pusieron venda y fue nada más un raspón, no fue nada más serio. Y en todo momento no nos dejaron rendirnos. O sea, no quisiera decirles más lo del cansancio, porque a fin de cuentas el cansancio fue lo de menos. Lo más importante fue la experiencia de comunión. Hubo varones que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y comunión con nuestro Señor Jesucristo en todo el camino, los 4 días que estuvimos allí en ese campamento. Estábamos en el campamento y se nos dio una pala para hacer nuestras necesidades allá en el monte, ¿no? Detrás de un arbusto. Y una de esas ocasiones que yo fui con mi pala por allá, pues estaba escarbando ahí en la tierra y empecé a oír una culebra, aquí anda una culebra, allá en el campamento atrás. Una culebra, aquí anda una culebra. Y pues agárrala con un palo y sácala. Y estaban ahí el bullicio, ¿no? 3 o 4 personas haciendo bullicios, diciendo de la culebra y todo. Y luego dice uno, lo alcancé a oír hasta donde yo estaba escondido. Dice, ya la traes ahí en el palo, dice, tírala ya sobre aquellos matorrales. Y yo estuve a punto de levantarme y decir, pero que no sea este matorral, y decirles que yo estaba ahí atrás. Pero, o sea, hasta en eso los legendarios cuidan de poner repelente contra bichos, ¿no? Contra víboras, porque es desierto y hay víboras de cascabel, entonces tienen que hacer un campamento donde podamos estar todos y estemos seguros, que no va a haber ninguna serpiente venenosa. ¿Ni moscos había? Nunca me calaron a mí los moscos, no sé, no supe si había. No me di cuenta si había. Y nomás digo esa culebra que probablemente ni siquiera era venenosa, no supieron identificarla y yo no la vi.
A lo mejor estaba jugando, ¿no? No, sí había, ¿Sí había? andaba una culebra ahí. Pero es lo que digo, pues, puedo ser culebra nada más, no serpiente venenosa. Entonces, bueno, ya hablamos bastante de esto, pero el video es para otra cosa. Y solamente les animo, usted, si es varón de fe, que quiere tener un encuentro íntimo con su Señor Jesús, participe en este reto extremo de carácter. Su carácter allí es probado para ver si usted va a confiar en Dios en todo tiempo, para ver si usted va a confiar en su Señor y Salvador en todo tiempo. Entonces, búsquelo como Legendarios Sur de California, y ahí puede tener información de cómo inscribirse, y se puede inscribir incluso por internet. Así que bueno, nosotros volvemos a lo que nos concierne. Capítulo 15. En el capítulo 14 vimos, ¿no?, cómo ocurrieron varias cosas antes de la llegada a un lugar específico, Cades Barnea. De allí iban a entrar hacia la tierra prometida de Cades Barnea, pero luego los israelitas le fueron a hablar con Moisés y le dijeron: ¿por qué no mandamos primero espías a que reconozcan la tierra y que vean por dónde vamos a ir y todo eso? Y Moisés se dejó llevar por la petición de los israelitas. No fue que Dios le dijo que lo hiciera, sino que vinieron, y después él se queja más adelante. Ustedes vinieron a mí, dice Moisés, cuando está haciendo la recapitulación, o sea, el recuento de las cosas que pasaron en el libro de Deuteronomio. Él dice: ustedes vinieron a mí y me dijeron que enviáramos espías para reconocer la tierra y que vieran si era de verdad tierra buena, y tierra de ciudades, y tierra de fortalezas, y de árboles frutales, y de viñas y olivares y todo eso. Y a Moisés le pareció bien, le pareció correcto, omitió consultar a Dios, y escogieron varones, príncipes de la congregación, de las tribus, uno de cada tribu. Y fueron y reconocieron la tierra, y sí, dijeron: es tierra buenísima, es tierra que de verdad fluye leche y miel. Y llevaron pruebas de la fertilidad de la tierra, llevaron granadas, llevaron higos, llevaron viñas, un racimo de uva que iban cargando entre dos. Llevaron muchos de los frutos de la tierra. Y dijeron: sí, es tierra buena, tierra fértil. Pero 10 espías hablaron mal de la tierra. Se contradijeron en realidad, porque estaban diciendo: es tierra muy buena, tierra fértil y todo. Pero luego dijeron: ahí vimos a los hijos de Anac, o sea, la raza de los gigantes. Y exageraron, por el temor que tenían, exageraron. Dicen: éramos a nuestro parecer como langostas delante de ellos. Y luego dijeron: y así nos veían ellos a nosotros. Solo Caleb y Josué, que eran también de los 12 espías, ellos hablaron bien y dijeron: nuestro Dios nos va a llevar a la tierra, nosotros los vamos a comer como pan, no hay problema, vamos a tomar posesión de la tierra que Dios nos da. Y por estar hablando de esa manera ya los querían apedrear, por estar diciendo: nosotros sí confiamos en Dios, los querían apedrear. Entonces ocurre que Dios interviene, envía mortandad entre el pueblo, envía castigo a los espías que hablaron mal, y mueren los espías. Solo quedaron los 2 espías que hablaron bien de la tierra, Caleb y Josué.
Y la sentencia fue: como ustedes no están confiando en mí, Dios estaba diciendo, o sea, como hemos hecho varias veces, ¿no? Hablando entre líneas, hablando parafraseando el contexto. Dios les está diciendo: como ustedes no confían en que yo los puedo meter, entonces no van a entrar. Así como recorrieron la tierra en 40 días y regresaron y dieron mal informe, así van a vagar en el desierto 40 años, un año por cada día. Y les dice: regrésense de aquí de Cades Barnea hacia el desierto. Entonces, al día siguiente estaban todos ahí, pues ya, ahora sí queremos entrar. Entonces ya no les pareció que iban a morir todos en el desierto, porque era la sentencia. Dice: todos los que fueron contados de 20 años arriba, ninguno, dice, que hoy se está rebelando contra mí, ninguno va a entrar en la tierra prometida, en la tierra que juré a sus padres. Y los envía de regreso al desierto. Y entonces al día siguiente ya aparentemente les salió la fe, ¿verdad? Y dijeron: ahora sí, aquí estamos listos para entrar a tomar posesión de la tierra. Y luego todavía dicen: ¿por qué hemos pecado contra Dios? Ah, sí, pecamos, pero ahora sí vamos a ir. Pecamos, pero ahora sí confiamos en que Él. Lo negamos a Él, pero ahora sí estamos dispuestos a obedecerle, a seguirlo. Pues no, la sentencia estaba dada. Cuando Dios da una sentencia, es firme. Y la sentencia fue firme de parte de Dios. Moisés les rogó que no fueran y que no iba a ir Dios con ellos, que no iban a poder hacer frente a los habitantes del territorio y que los iban a matar. Y no quisieron escuchar tampoco. O sea, se pusieron necios para no entrar y ahora estaban necios para sí entrar. Entonces Moisés los dejó: okay, ustedes están en libertad de hacer lo que les dé la gana. Si quieren ir, vayan. Pero sepan que Dios no va con ustedes. Y ustedes van a ser víctimas de los gentes de ese territorio. Y eso fue precisamente lo que pasó. Que cuando quisieron entrar, los habitantes de la tierra prometida se unieron y los atacaron y mataron a muchos, y tuvieron que regresar al desierto donde estaba el resto de los hijos de Israel, y se volvieron a reunir con el resto de las tribus, y entonces ya continuaron a peregrinar por el desierto. Y de todos esos que murieron, todos eran de 20 años para arriba, de los que murieron en esa ocasión. Así que se empezó a cumplir la sentencia de Dios, de que todos los que habían rechazado a Dios en esa oportunidad de entrar a la tierra prometida, empezaron a morir desde ese mismo día que se rebelaron de nuevo para entrar a la tierra prometida, para querer entrar a la tierra prometida. Y ahora ya vienen los años del desierto, los años en el desierto, los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, y donde Dios establece varias cosas. O sea, es un tiempo de mucho silencio, los 40 años. Vemos cosas que suceden durante ese tiempo, pero es un tiempo en el que está Dios guardando mucho silencio. Habla a través de Moisés para dar sentencias. Entonces, pero establece también a través de Moisés leyes para el pueblo de Israel, para la comunión con Dios, cómo relacionarse con Dios a través de las ofrendas. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 15. Leyes sobre las ofrendas
luego una ley que fue quebrantada y el castigo que vino, y luego las franjas que debían ponerse en sus ropas, en sus ropas. Pues empecemos de nuevo con oración. Amén. Bendito Dios y Padre, de nuevo, muchísimas gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre. Gracias que podemos acudir a tu palabra y leerla y aprender de ella, ser iluminados por ella y aprender de cómo actúas tú ante el pecado, Padre, y cómo actúas tú ante la justicia. Cuando alguien hace justicia, tú te complaces. Cuando alguien comete pecado, tú te disgustas, Padre, aunque nada te sorprende. Gracias por habernos enseñado, Padre, que tú eres soberano, que tú eres siempre, que tú estás atento siempre a la humanidad para ver quién está dispuesto a aceptar tu llamado, Padre. Porque tú llamas a todos aquellos que has escogido y tú nos traes a tu familia por diferentes medios, Padre, pero eres tú el que toma la iniciativa, Padre, en todo lo que ocurre en nuestra vida. Gracias, pues, porque podemos ver estas cosas aquí registradas en tu palabra y podemos entender estas cosas a través de lo que leemos aquí en la Biblia. Ayúdanos, Padre, en esta lectura que tenemos y que sepamos compartir, Padre, tus pensamientos y no los nuestros. Que sepamos atender a lo que tu palabra dice y no atender a lo que dice nuestro propio corazón. Gracias, Padre, por esta lectura. Te pedimos tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Números 16, la rebelión de Coré. Números 15. Oh, de veras. Es que... Números 15, sí, de veras. Números 15, 1. Dice leyes sobre las ofrendas. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Que tengo. Bueno, aquí vimos las ofrendas para Dios, que dice que debe ser de olor grato, y recordando, ¿verdad?, lo que Dios nos dice también, que la mejor ofrenda que podemos dar a nuestro Dios es nuestro corazón, que allí dice en Proverbios 23:26, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que vemos que muchos actúan por presunción, o que quiere decir presumir, ¿verdad?, o por vanidad y no por fe. Así que tenemos que actuar por fe, ¿verdad?, y no presumir de tantas cosas, ¿verdad?, tal vez de que digan que saben más, o que conocen otras cosas más que otros, o etcétera, ¿verdad? Dios quiere que tengamos un corazón para Él, y un corazón dispuesto, y un corazón contrito y humillado, ¿verdad?, que no lo desprecia. Sí, y aquí estamos, o sea, acabamos de ver en el capítulo 14 cómo el pueblo se rebeló. Hablaron mal de la tierra prometida, y entonces vino el castigo, que Dios les dijo: no van a entrar a la tierra prometida. Por esta rebeldía que tuvieron de dudar de mí, entonces no van a entrar a la tierra prometida. Van a vagar en el desierto 40 años. De Cades Barnea regresaron al desierto de lo que es hoy la península de Sinaí, y probablemente al desierto de Madián. Entonces
se regresaron al desierto 40 años. Sin embargo, aquí está diciendo Dios, les está dando instrucciones para cuando entren a la tierra prometida, que va a ser 40 años más tarde, que va a ser una nueva generación la que va a entrar a la tierra prometida, porque la generación que fue contada de 20 años hacia arriba, cuando salieron de Egipto, cuando estaban en el monte Sinaí, esa generación, toda esa generación iba a morir en el desierto. Entonces los que nacieron en esa época, en esos 40 años, cuando van a entrar a la tierra prometida, ya tienen 30, 35, 20 y tantos años. Muchos de ellos son jóvenes, son hombres fuertes, jóvenes todavía. Y ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Es lo que Dios decía también. Dice, la tierra que ustedes rechazaron y que dijeron ustedes que ustedes no iban a poder entrar y que sus hijos iban a ser por presa, bueno, pues sus hijos son los que van a entrar. Porque ustedes rechazaron la entrada a la tierra prometida. Entonces, aquí les está dando instrucciones para cuando entren a la tierra prometida, como dijimos, 40 años más tarde. Aquí les está diciendo, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda. O sea, ya lo está dando por hecho Dios, que le van a traer ofrendas allá en la tierra prometida. Entonces, Dios dice que llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, aquí le está diciendo, cuando entren a la tierra prometida que yo les doy, cuando alguno quiera traer una ofrenda, dice, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá, hasta dando instrucciones, qué es lo que va a traer. Va a traer la 10ª parte de un efa de flor de harina, o sea, de harina blanca, de harina pues de trigo, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, y de vino una 4ª parte también de un hin, para la libación. Entonces, aquí enseguida viene una descripción de cuando hagan una ofrenda. Dice, van a traer esta cantidad de harina amasada con esta cantidad de aceite, y van a traer además para libación esta cantidad de vino. Esa parte la vamos a leer así de corrido porque pues no hay mucho que explicar. Solamente es el requisito. Cada ofrenda de animal tiene que presentarse con una cantidad de harina amasada con una cantidad de aceite, y para libación una cantidad de vino. Entonces ese era por decir, el ritual que se tenía que presentar, o la ofrenda, cómo se debía presentar. Entonces dice en el 6, dice, por cada carnero harás ofrenda. Bueno, en el 5 dice que con la ofrenda, se va a presentar con la 4ª parte de un hin de vino para la libación. Pero cuando se presentaba la ofrenda del sacrificio, ¿no? O cualquier clase de ofrenda que se le hiciera a Dios, se iba a presentar, dice en el 4, con una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con una 4ª parte de aceite, de un hin de aceite. Es una medida, un hin es una medida. 4ª parte de un efa es una medida. Efa es medida para áridos, y el hin es una medida para líquidos. Entonces se tiene que, para no perder tiempo, tenemos acá las cantidades que representa cada cosa, pero
toma tiempo estar yendo de un lugar a otro. Entonces dice, cuando se presente esta ofrenda, es con 1/10 de efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de un hin de aceite, y libación 1/4 parte de un hin de vino. Y lo demás, desde el 6 hasta el 10, es lo mismo. O sea, decir, con esta ofrenda se va a presentar tanta cantidad. Dice, por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina. El cordero es un animal más pequeño, ¿no? Que todavía no es un macho adulto. Un cordero puede ser de 1 año o menos. Un carnero puede ser de 1 año más arriba o más de más edad. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina. O sea, por un carnero se ofrece más cantidad de harina. Por el cordero es 1/10, por el carnero es 2/10 de flor de harina. Dice, amasada con la 1/3 parte de un hin de aceite. Y la libación de vino, para la libación ofrecerás la 1/3 parte de un hin en olor grato a Jehová. Ahora viene una ofrenda más grande aún. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina. Es más cantidad. 3/10 de flor de harina, amasadas con la mitad de un hin de aceite. Creo que un hin era el equivalente a 1 galón, algo así. Entonces, la mitad de un hin de aceite. Y de libación, dice, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Lo que más podemos resaltar de esto es lo que Dios está dándonos a entender. Que las ofrendas que nosotros hacemos hoy en nuestro tiempo todavía son de aceite y de vino. Pero ahora el aceite está simbolizado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, más bien el Espíritu Santo está simbolizado por el aceite. Entonces ya no ofrecemos aceite literalmente, ofrecemos de nuestro espíritu las acciones que el Espíritu nos impulsa a hacer. Y el vino es algo que alegra a Dios. Entonces nuestra conducta de obediencia a Dios es algo que alegra a Dios. Esas son las ofrendas con aceite y con vino. El aceite, símbolo del Espíritu Santo; el vino, que alegra a Dios y a los hombres. De olor grato. Sí, son olor grato, pero, o sea, cuidado, no estamos diciendo denle rienda suelta a tomar vino. No. O sea, la escritura es clara. Dice, no erréis, estas personas no heredarán el reino de Dios. Y empieza a decir una lista de qué clases de personas no heredarán el reino de Dios, y entre esas dice ni los borrachos, y dice ni los adúlteros, ni los esto y aquello y aquello. Pero dice no los borrachos. Así que no estamos diciendo dele rienda suelta a tomar vino, no. Estamos diciendo que una copa de vino no es malo tomarla. Es malo abusar del vino. O sea, una cosa es uso y otra cosa es abuso. Es fácil de entender, ¿verdad? Alguna persona dice, no, pero yo no me emborracho ni con 3 botellas. No se trata de la cantidad, se trata de por qué quiere tomar 3, por qué quiere tomar tanto. O sea, no, es que el impulso del que es tomador es a tomar mucho y pierde el control. No va a poder controlarse. Si está pensando de esa manera, no va a poder controlarse.
Entonces, el que es tomador no puede darse el lujo que ya el Señor me limpió, ya estoy libre de la borrachera. Ya puedo tomarme una copita y ya, para mí no es problema. No se dé ese lujo. Si usted padeció de ese problema de alcoholismo, si vuelve a tomar una copa, va a caer de nuevo bajo el peso de ese pecado. No crea que usted es más fuerte que su pecado. El Señor Jesús es más fuerte para perdonarle su pecado, pero usted no es más fuerte para controlar su pecado. Entonces el Señor Jesús, por su sacrificio, lo limpió de su pecado y lo hizo una nueva criatura. Pero si usted se siente que ya está libre de ese pecado y le quiere probar su fuerza, va a perder. Lo mismo el mentiroso. No puede decir ya me libré de la mentira. No, el Señor lo limpió de su pecado. Pero usted, si cree que puede controlar la mentira por sus propias fuerzas, no va a poder. Si cree que puede controlar el adulterio por sus propias fuerzas, no va a poder. Si cree que puede controlar el fraude, cualquier pecado de los que se mencionan aquí en nuestra Biblia, no va a poder. Por eso fue necesario que Dios nos diera el Espíritu Santo, pero no para dar una licencia a las cosas que hacíamos antes. No, el poder del Espíritu Santo es para mantener nuestro pecado, nuestra carne a raya, mantenerla en sujeción a Dios. No podemos pensar que ahora sí ya estoy suficientemente fuerte para vencer cualquier tentación. No, es que todo el tiempo es una lucha constante para el cristiano, una lucha constante, así como lo hicimos allá en el REC. 4 días, una lucha constante por seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Esa es la vida del cristiano, una lucha constante. Usted tiene que estar en pie de lucha siempre. Puede ser que caiga en pecado alguna vez, pero no es la práctica. Usted ya no practica el pecado. Usted pecó por alguna razón, por allá a la larga, pero ya no es una práctica en usted. Ya no lo practica el pecado. Bueno, volviendo a estas cosas, el aceite simboliza el Espíritu Santo, el vino simboliza la alegría a Dios, el alegrar a Dios con nuestras obras. Y aquí está diciéndonos, no debe faltar la harina amasada con aceite y el vino para la libación. Entonces, aquí enseguida viene algo interesante también. Si tienes algo más que decir o qué. No, ahorita. Okay, del 11 para el 15. Dice, así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. 16 también. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Tienes algo?
Sí, aquí es claro, ¿no? Lo que está diciendo, por eso no tenemos que decir mucho. O sea, era una misma ley tanto para los naturales del pueblo de Israel como para los extranjeros que habitaban entre ellos, o para los, digamos, los criados, los siervos de ellos. Dice, esta misma ley dice, así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Se está diciendo, así se hará, o sea, con cada una de estas cosas, la cantidad que les dije de harina amasada con aceite y la cantidad de vino para libación. Así se hará. ¿Quiénes lo harán? Los naturales de Israel y los extranjeros que habitan con ustedes. Entonces, si no le estaba prohibido ni siquiera al extranjero que lo hiciera. Al contrario, se le estaba invitando que si lo quería hacer, lo podía hacer, pero bajo la misma ley que los naturales. No podía ofrecerlo a su antojo como él quisiera, no. Tenía que hacerlo conforme al mandamiento que Dios había dado. Dice el 15, un mismo estatuto tendréis vosotros, los otros tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Entonces dice una misma ley, dice en el 16, y un mismo decreto tendréis. Entonces no hay mucho que decir. De hecho, un maestro que hemos estado escuchando dice lo mismo. No hay mucho que decir, así que avancemos más rápidamente hacia el resto del capítulo. Dice el 17, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, otra vez diciéndoles, es un hecho que van a entrar a la tierra prometida. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. O sea, es un hecho que van a entrar. Entonces, en cuanto entren y empiecen a cosechar los frutos de la tierra, de lo primero que haya en la tierra, de eso me van a ofrecer una ofrenda de harina amasada, pues era el mismo requisito, ¿no? Ofrenda amasada con aceite. Dice, de lo primero que amaséis, dice el 20, ofreceréis una torta en ofrenda. Dice, como si fuera de la ofrenda de la era, o sea, del trigo fresco es la torta que se va a presentar. Dice, después viene aquí una ley acerca del pecado por hierro, no por hierro, porque hierro habla de metal y hierro habla de errar. Del 22. Tengo aquí en Números 15 y 17, dice que al entrar a la tierra que Dios te lleve, dice, cuando comiences a comer del pan de la tierra, ofrecerás a Jehová, dice, ofrenda a Jehová, ofreceréis dar, bueno, yo tengo aquí que recordando, ¿verdad?, que Jesucristo es el pan de vida, que lo vemos en Juan 6:3, y pues siempre recordar, ¿verdad?, que Dios es nuestro pan de vida y que debemos de dar gracias, ¿verdad?, cada vez que nos da, pues todas las cosas, no nomás la comida, no nada más el pan, ¿verdad? Dice que debemos de dar gracias a Dios por todo, en Efesios 5:20, así que pues hay que ser agradecidos con Dios, ¿verdad?, de todo lo que nos da, y pues siempre Él es nuestro proveedor y nos da todas las cosas. Y nos quedamos en el 22. Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades,
Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Aquí está diciéndonos que hay pecados que se cometen, pero por equivocación. Fue un yerro, fue un error. O sea, no se dieron cuenta. Por ignorancia. Por ignorancia, dice ahí también. Dice en el ¿qué? El 20. Aquí lo mencionó, hombre, ya se me perdió. Por ignorancia, aquí en el 24. 24. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia, de la congregación, sí. Entonces ahí está diciendo, fue una equivocación, fue un error, un yerro. ¿Por qué? Porque ignoraban, o no todos lo sabían, pues, no todos lo entendían. Entonces fue por yerro el pecado que se cometió. Pero sin embargo hay que pagar por ese pecado. Entonces si fue un error de toda la congregación, había que dar una ofrenda más grande. ¿Por qué? Porque esa ofrenda incluía a toda la congregación. Entonces por eso ofrecían un novillo para expiación, a un novillo que... para expiación, por holocausto, un novillo para holocausto y un macho cabrío en expiación. Entonces, y conforme a la ley que mencionó antes, ¿no? Tanto de harina amasada con tanto de aceite, creo que eran 3/4 partes de un efa de harina, y 3 décimas de harina de un efa, y medio hin de aceite, y libación de medio hin de vino. Entonces ese era el requisito, esa era la expiación que iban a buscar, el holocausto que iban a presentar. O sea que aunque fue por ignorancia, de todos los tenían que pagar, ¿verdad? Así como hay tanta gente, o sea, gente que no ha escuchado el evangelio. ¿Okay? Pero no son menos culpables cuando cometen un pecado solo porque no escucharon el evangelio. Son tan culpables como el que conoce del evangelio. Como que se pasa un alto y va a decir, pues es que no sabía. Como que se pasa un semáforo rojo y dice, ay, pero es que de donde yo vengo no hay semáforos, de mi país no hay semáforos. Ay, pero aquí sí hay. Y entonces, si te atreves a manejar aquí en este país, tienes que seguir las reglas de tránsito de este país. Que no supieras no te exime de la multa, y ahí te va. Como dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está fuerte este versículo, pero es porque aquí es porque desechó la ley, ¿verdad? Sí, ahí en ese caso le está hablando al pueblo de Israel, al que conocía a Dios y conocía la ley de Dios. Entonces, me desechaste a mí, yo te voy a desechar a ti. Pasaste por alto mis mandamientos, bueno, yo también voy a pasar por alto el sufrimiento de tus hijos, y van a recibir castigo. Entonces, aquí dice, se presenta ese holocausto y el macho cabrío por expiación, dice, y será perdonado. El 26 dice, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel,
y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro, o sea, por cuanto fue una equivocación de todo el pueblo. Y luego dice, ahora si una persona pecare, o sea, es lo que está diciendo, el 27, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. O sea, allí no hay tanto que decir. O sea, tú te equivocaste, está bien, yo entiendo, es lo que está diciendo Dios. Te equivocaste, cometiste una falta. ¿Por qué? Por yerro, por ignorancia. Pero eso no te exime de pagar las consecuencias de tu pecado. ¿Okay? Vas a tener que traer una cabra de un año. Dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Dice, la reconciliará y será perdonado. Luego dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. O sea, por eso ahora en la iglesia también tenemos que ofrecer sacrificio de paz a Dios. El sacrificio de paz es nuestro arrepentimiento, el venir a pedirle perdón por la falta cometida. ¿Y quién lo va a hacer? El que ya tiene tiempo en la iglesia y el que apenas está queriendo entrar a la iglesia. Tiene que arrepentirse de su pecado, de su falta, especialmente el que va a entrar, tiene que arrepentirse para convertirse al Señor y estar en paz con Dios, que sean limpiados sus pecados, que sea una creación nueva delante de Dios. Pues todos tenemos que ofrecer ese sacrificio de paz. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todo eso, límpiame y seré más blanco que la nieve, dice el Salmo. Y el canto también, hay un canto que así dice. Entonces, aquí está, dice, la misma ley tendréis para el natural como para el extranjero. A los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos. Dice, la persona que hiciere algo con soberbia, aquí viene otra instrucción. Cuando dice la persona que lo haga con soberbia, está diciendo a alguien que no le interesa lo que Dios diga. Él quiere hacer algo y no le interesa la ley de Dios. No le interesa lo que Dios manda en sus leyes, estatutos, decretos. No le interesa. Entonces dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Por qué? Digamos, respetó todas las leyes, pero falló en el robo. Entonces, ¿por qué se le hace cargo de todas las leyes? Porque el mismo que dijo no robarás, dijo también no matarás. Y dijo también honra a tu padre y a tu madre. Y dijo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue él mismo el que dio los 10 mandamientos y el resto de toda la ley. Y lo primero que demandó es honrarlo a él como el único Dios verdadero. Entonces, si fallamos en un mandamiento, quebrantamos un mandamiento, quebrantamos toda la ley, todos los 10 mandamientos morales de la ley básica de Dios. Entonces nos hacemos culpables de todos los mandamientos, de haber quebrantado todos los mandamientos. Dice, así el natural como esa persona, dice así el natural como el extranjero ultraja a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, esto es, será ejecutada. Cortada no quiere decir, ok, te desterramos, no, quiere decir
ejecutada. Y luego dice la razón: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre su cabeza. Y luego enseguida viene un caso en el que se tuvo que actuar con presteza y con dureza. ¿Tienes algo o quieres seguir ahí en el 32? No, todavía no. 32, pues. Ok, lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Termino? Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y bueno, aquí vemos en el del 32 al 36, pena de muerte por violar el día de reposo. Pero dice que la muerte, pero la muerte era por violar cualquier mandamiento, ¿verdad? Así que en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, si vemos el orden en que está escrito aquí las cosas, primero se habla aquí en el 30, dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, y luego enseguidita en el 32 se habla acerca de este hombre. Entonces debemos intuir que se está refiriendo a que este hombre estaba haciéndolo con soberbia. No le importó lo que había dicho Dios acerca del sábado, del día de reposo, y él salió a buscar leña, muy campante el día de reposo, y le dijeron: ¿por qué andas haciendo eso en el día de reposo?